Y empezamos. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, genial, perfecto. Muy bien. Bien, ok, genial. A ver, ahora sí, compartir. Presentación. Bien, jóvenes, por favor, me confirman si se visualiza. Sí, ok, entonces, bien, bien. Voy a activar la cámara solo para la presentación. Ahí está. Ahí está. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Mi nombre es Xavier Rodríguez Sánchez. Conmigo vamos a trabajar el curso de habilidad verbal. Jóvenes, trabajo bajo 3 premisas: respeto, responsabilidad y colaboración. Respeto no solo conmigo, sino también con sus compañeros asistentes a la sesión. Así que todo con el pleno respeto. Alguna palabra o expresión que resulte incómoda o ofensiva para los asistentes, y esto me incluye, solo voy a llamar la atención 2 veces. Pero sé que no voy a tener inconveniente con ustedes, que son jóvenes, que entienden, comprenden y tienen un propósito, un objetivo, que es alcanzar la vacante. Y como les decía, eso es trivial, insustancial para ustedes, expresarse o tener ciertos desatinos en clase. Respeto, responsabilidad, van a tener, bueno, por el momento no, porque vamos a trabajar juntos, pero después van a tener unos minutos para desarrollar, para leer el texto y desarrollar las preguntas. Y hay que respetar hay que ser responsables y terminar en ese tiempo. Hay que ser responsables y terminar en ese tiempo. Van a tener también una tarea para trabajar después de clase. Y evidentemente no voy a revisar, no voy a decir: Pepito, Juanita, ver la tarea, ¿dónde está? Te voy a calificar 10, 20, 30. No, ya queda al pleno empeño, al pleno ímpetu de cada uno. Así que también hay que ser responsables y hay que desarrollar. Las claves las van a tener al final de la diapositiva. Las claves las van a tener al final de la diapositiva, así que resuelven ya al final de la diapositiva. Revisan y corroboran. Colaboración, todos participan en la clase, todos colaboran con la clase. Así que si tienes alguna consulta, alguna duda, con toda confianza pregunta: profe, tengo esta duda, profe, ¿por qué no podría ser tal alternativa? Profe, me parece que podría ser así, profe, no entendí muy bien. Con toda confianza pregunta. Profe, ¿hay un límite de cantidad de preguntas que puedo hacer? No, haz la cantidad de preguntas que tú creas conveniente, ¿no? 2 preguntas, 5 preguntas, 10 preguntas, 20, 30, hasta más. El punto es que tratemos de que nos alcance todo lo que nos proponemos en avanzar y realizar en el bloque de clase, ¿no? Sí nos va a alcanzar, sí nos va a alcanzar. Si es que de repente no llego a contestar tu pregunta, tu consulta, porque quizás se pasó por los mensajes que también escriben los demás compañeros, no te preocupes, no quiere decir que tenga la intención de dejarte en visto o
porque no me interesa, ¿no? Profe, alguien más me dejó en visto otra vez. No, 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 mi intención es dejarte en visto. Puedes escribir nuevamente tu pregunta, copias, pegas y ya, nuevamente la pregunta. Bien, jóvenes, ¿estamos bien? Con los 3 puntos, respeto, responsabilidad y colaboración. Sí. Ok, perfecto. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar la clase? Vamos a esperar un par de minutos. Entonces, la clase empieza a las 2, pues estaremos empezando 2 con 2. Esperamos 2 minutos, ya a lo sumo, a lo mucho, para que se conecten, ¿no? Y congeniamos un minuto, dialogamos un minuto, vocabulario, luego el vocabulario de la teoría, luego de la teoría, los textos y al final, si nos alcanza tiempo, una retroalimentación. Bien, jóvenes. Entonces, sin más, ya está la presentación correspondiente, ya está la presentación de vida. Empezamos. Empezamos. La frase del día, sigue para adelante, contigo no hay quien pueda. Tenemos un propósito y es alcanzar una vacante. Tenemos un propósito y es ingresar a la universidad, obtener esa vacante. Y ese propósito se tiene que cumplir. En el camino de repente van a haber dificultades, en el camino de repente van a haber complicaciones. Es normal que en el proceso, en el camino, haya dificultades, complicaciones, pero ya está en nosotros, ¿no? Saber sobrellevar esas dificultades, esas complicaciones. A veces para algunos no es fácil, para otros sí es fácil, para algunos no es fácil, todos somos diferentes, obviamente, pero poco a poco, no dejes que esos obstáculos o esos estorbos te limiten o te repriman. Así que con todos jóvenes hasta alcanzar esa vacante. Una mira, alcanzar esa vacante. Pero también yo puedo tener la mira, yo puedo tener el objetivo. Ya está, voy a alcanzar una vacante, voy a hacer cachimba. Pero ¿qué hago? Estudio, repaso, practico, me organizo, ya tengo mi horario, realmente estoy preparándome a conciencia. De nada vale el compromiso hablado y no la ejecución. Así que a ejecutar, jóvenes, a ejecutar. El camino, pues, ¿no? El camino. Así que disfruten también su camino, su proceso, para que disfruten el día que vean su nombre y el costadito no alcanzó vacante. Sí, sí que van a disfrutar ese gran logro. Van a tener una plena satisfacción. Vamos con vocabulario, jóvenes, ¿ya? Vamos con vocabulario. Vamos con... Profe, un momento, ¿por qué repasamos vocabulario? Si yo que sepa, San Marcos hace bastante tiempo que ya no pregunta por series verbales, no pregunta por término excluido, no pregunta por analogía, sinonimia. Bueno, sí, de hecho hace tiempo que San Marcos no pregunta por sinonimia. La última vez que San Marcos preguntó por series verbales fue en el año 2015, 2016, si más no me equivoco. Hasta ese año venía 3 textos, claro, 3 textos, 3 ejercicios de oraciones eliminadas y 2 de series verbales. De ahí ya no, de ahí full texto. ¿Y por qué vamos a repasar vocabulario? Exacto, Rodrigo. La pregunta por sentido contextual, ¿verdad? Por la pregunta por sentido contextual, exacto, Rodrigo. También cuando hay alternativas con términos que de repente no conocemos, las alternativas que corresponden a vocabulario. De repente en el texto hay palabras que no conocemos y se nos complica entender por el contexto. Si tenemos un contexto preciso, sí podemos entender, pero a veces resulta que el texto se nos hace complicado de entender y menos podemos entender el término si no entendemos el contexto. Por eso es necesario repasar vocabulario. Ahora, este vocabulario no es que la profe inventa palabras, la profe está creando palabras, no, no, no. Sino que son palabras que extraigo ya sea de alternativas, de preguntas, de textos. Es más, usted al repasar de repente con exámenes anteriores o con textos textos tipo admisión, también realice su vocabulario, prepare su vocabulario. Palabra que no conoce, palabra que apunta. Y se va a dar cuenta que varias de las palabras que de repente usted encuentra en exámenes anteriores o textos de ECO, vamos a trabajar en clase. Así que también usted apunte por su cuenta. A ver, empezamos. Ratificar. ¿Qué es ratificar? Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de afirmar Rodrigo. Yo voy a ratificar lo que acaba de indicar Rodrigo.
No, si yo estoy de acuerdo, ¿cómo voy a objetar? Objetar es contradecir. Confirmar, confirmar. Yo estoy de acuerdo con lo que indica Rodrigo, así que yo estoy confirmando lo que dice Rodrigo. Pero busquemos aquí, ¿qué palabra? De disgregación, separación, ignominia, enfermedad, refrendar. Bien, Rodrigo, bien, Rodrigo Alexander, refrendar. Refrendar es confirmar, validar, reafirmar. Estoy de acuerdo con lo que tú estás afirmando, así que voy a refrendar, voy a validar, voy a confirmar. Genial. Una consulta, jóvenes. ¿Ratificar es igual que rectificar? ¿Es lo mismo? A ver, ayúdame. No, de hecho que no. De hecho que no. ¿Qué es rectificar? ¿Qué es rectificar? Corregir, enmendar, ¿verdad? Voy a rectificar mi error. Perdóname, voy a rectificar mi error. Voy a enmendar mi error. Claro, pero tú ya no le crees, ¿no? Se equivocó una vez y ya, ahí nomás. Eh, a ver, otra. Ah, postrimería. Tienes que leer los puntos que corresponden a la postrimería del texto. Está en la parte final. Ya tienes todo el desarrollo del libro, de repente del compendio, y en la parte final están los puntos de postrimería. Conclusiones. Postrimería que se ubica en la parte final. Entonces, los puntos de postrimería, los puntos ubicados en la parte final, conclusión. Conclusión. Acervo con V. Acervo con V. Ejemplo, esta región goza de un gran acervo cultural. Practican varias creencias, tradiciones, costumbres, patrimonio. Con V, porque existe también acervo con B de baby. Existe también acervo con B de baby. Y no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Sí, sí, también, Milena, también existe. Acervo con B de baby. Ya, a ver, les comento. Acervo con B tiene varios significados. Por ejemplo, si yo digo, esta comida tiene un sabor acervo. Sí, bien, bien, José. Ese es otro de los significados. Bien. Uno de los significados, amargo, ¿no? Amargo, desagradable. Amargo, agrio también. Acaba de indicar José en pregunta y está bien. Así que mejor quítale el signo de interrogación, José. Sí. Si yo digo sujeto, uy, estoy dictando, estoy trabajando. Disculpen, estoy trabajando y mi papá viene. Ay, tu mamá, ¿dónde está tu mamá? No sé, mamá, no sé, papá, ¿dónde está mi mamá? Pasa, ¿no? Pasa, no estamos dictando clases, estamos escuchando clases y a veces preocupado. Pero pues, mi papá siempre preocupado, ¿no? Por la familia. Bien. Justamente envió a José, cruel, con signo de interrogación. Y sí, sí está bien lo que indica José. Hombre acervo, hombre cruel, insensible, hiriente, ofensivo. Sustancia acerba, esta sustancia es con B de bebé. Sustancia acerba, esta sustancia es acerba, corrosiva, letal, que carcome. Por ejemplo, ácido muriático es acerbo, carcome, con B de bebé. A ver, seguimos. Este, mera, esta palabrita es bien conocida. Mera, mero, meramente, simple, solo, simplemente. Exacto, José. Solo, simple, simplemente. Bien. Vamos a trabajar cinco. Sí, vamos a trabajar cinco. Las otras cinco palabras quedan para ustedes. A ver. Confutar. Confutar también es una palabra bien. Letra I, confutar. Es una palabra bien, bien convencional, bien usual. No estoy de acuerdo con lo que acaba de proponer. Objetar. Objetar, contradecir, refutar. No estoy de acuerdo. Hiperbolizar. Terminamos con hiperbolizar. ¿Recuerdas la figura literaria hipérbole? Exagera. Hipérbole, exageración. Hiperbolizar, exagerar. Ahí está, tenemos los cinco términos. Repasa, practica.
Para ti, ya de aquí a unos meses, a un par de meses, el vocabulario no puede ser un, un obstáculo, sino debe ser una viabilidad para poder responder las preguntas. Así que hay que repasar vocabulario, siquiera 2 términos diarios, siquiera 2 términos diarios. Ya, de mi casa a la academia son 15 minutos, 20 minutos. En vez de estar pensando si me envió el mensaje, si ya vi mi mensaje, me contestará la llamada. No, no, no pierdas su tiempo. Repasa vocabulario ahí en tu mente. En vez de estar perdiendo el tiempo pensando en ello, ya, voy a repasar vocabulario. Dos términos, 2 términos diarios. Claro, y así vas sacando provecho al tiempo. Bien, jóvenes, ahí tenemos el vocabulario. Las otras 5 palabras quedan para ustedes. Las otras 5 palabras quedan para ustedes. Vamos con introductorio. Este es un introductorio y en este introductorio, sí, sí, de hecho, mm, eh, dependiendo del gusto de cada uno. Dependiendo del gusto de cada uno. Si eres una persona que le gusta saber la ascendencia de las palabras, de hecho te va a gustar la etimología. De hecho, te va a gustar la etimología. Pero en este caso, Rodrigo, para textos, para comprensión de textos, no es tan imperante, no es urgente conocer la etimología. En comprensión de textos no, pero al gusto de cada quien, sí. En lo particular, sí, me llama la atención, por, eh, porque hay palabritas que tienen una cierta curiosa ascendencia, hay palabritas que tienen ascendencia griega, latina, inglesa, francesa, portuguesa. Vamos a ver, en un momentito vamos a ver, José, qué es inferencia. Jóvenes, en esta parte introductoria necesito de ustedes su plena sinceridad y autoconciencia, su plena sinceridad y autoconciencia. Bien. Comprensión de textos es aplicar tanto capacidad de síntesis, análisis, de abstracción, capacidad crítica para poder interpretar el texto. En esta actividad se involucran operaciones cognitivas para lograr entender lo que está escrito. Aquí, en niveles, hay 3 niveles: nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. Ahora, estos son los 3 niveles básicos, porque en sí hay más como 5 niveles, pero ya son niveles un poquito más detallados. Vamos a trabajar con estos 3 niveles que nos conviene y que también se plantean preguntas. ¿Qué, profe? En el examen de admisión se plantean preguntas por cada nivel, sí. Obviamente no te viene, no, pregunta por nivel literal o pregunta por nivel crítico. No, no, no. Viene mezclado, pero hay preguntas que corresponden al nivel literal, hay preguntas que corresponden al nivel inferencial, nivel crítico, y vamos a ser autoconscientes y determinar en qué nivel estamos. Primer nivel, nivel literal. El lector entiende tal cual se menciona el texto. El lector entiende tal cual se indica en el texto. Como se indica en el texto, tal cual lo entiende el lector. El nivel literal. Este es el nivel básico, el nivel Teletubby, el nivel Pocoyo, para empezar. El lector entiende tal cual. Nivel inferencial, que justamente preguntaba José. En este nivel, el lector ya no solo entiende literalmente, tal cual se menciona en el texto, sino que el lector interpreta una idea que no se ha indicado en el texto, una idea que no se ha mencionado en el texto, pero el lector interpreta a partir del texto. Siempre, siempre, una inferencia siempre es una idea que se interpreta a partir del texto, según el texto. Esa es una inferencia. No está mencionada, no está escrita esa idea, pero yo interpreto. ¿Por qué? El texto me permite interpretar, porque el texto me permite entender esa idea. Este nivel es el nivel Super Saiyajin. Y el nivel crítico, el nivel Super Saiyajin fastidioso. El tercer nivel, hay preguntas. Una pregunta en especial que corresponde al nivel crítico. En este nivel, el lector plantea una percepción crítica, una valoración crítica, una opinión crítica, según el texto. Y hay una pregunta en especial que corresponde a este nivel. Es la famosa pregunta por extrapolación que después vamos a ver ahora también, pero vamos a desarrollar una clase ya
de las semanas siguientes. Entonces, en este nivel se aborda, se desarrolla la pregunta por extrapolación. Y aquí, en este nivel, el lector tiene una percepción, una opinión crítica a partir del texto. Este es el nivel Super Saiyajin fase Dios. No es necesario que usted mencione, ya queda en usted. Agarre su hojita, agarre una hojita, su cuaderno y apunte. Yo, autoconscientemente, estoy en el nivel literal. Yo autoconscientemente estoy en el nivel inferencial, de repente está en el nivel inferencial. Profe, yo la verdad autoconscientemente estoy en el nivel crítico, porque me desarrollo la pregunta por extrapolación. Genial. Usted de manera autoconsciente se tiene que calificar. ¿En qué nivel está? Y aquí viene el primer propósito del curso. Ah, no hay problema, Jonathan, no hay problema. Justo estamos con esta parte, no hay problema. Y aquí viene el primer propósito del curso. Nos vamos a plantear propósitos para el curso, porque en lo particular considero que si no nos planteamos propósitos a corto plazo, no vamos a medir nuestro progreso. Es como ir sin orientación. Si no mido mi progreso de aquí a un mes, a 2 meses, ¿cómo estoy yendo? Así que el primer propósito del curso es aumentar mi capacidad de interpretar, aumentar mi... disculpe, otra vez ingresaron, otra vez estoy dictando clase y otra vez han ingresado al cuarto. Disculpen, disculpen. Ahora fue mi mamá, ahora fue mi mamá. Mamá, estoy dictando, ¿qué pasó? Normalmente no ingresan, pero justo hoy día, primer día de clase. Siempre hay una primera vez. Bien. A ver, ya. Tu primer propósito número 1, aumentar mi capacidad interpretativa en textos. Si estás en el nivel literal, aquí a un mes o 2 meses, llegar al nivel inferencial, es decir, resolver las preguntas por inferencia. Si estoy en nivel inferencial, de aquí a 2 meses, un mes, 2 meses, resolver las preguntas por extrapolación, que corresponden al nivel crítico. Si estoy en el nivel crítico, si desarrollo esas preguntas por extrapolación, mantenerme en ese nivel y reforzar. Mantenerme en ese nivel y reforzar. No se, no deje que la soberbia, la vanidad, infunda en usted. ¿Cuántas veces he visto? No, profe, yo en textos así, en una, al toque, de 10 preguntas, 9 correctas. Se vuelven soberbios, vanidosos, vanidosas, soberbias, no practican, pasa un mes, 2 meses, 3 meses que no practican y bajan, disminuyen. Así que no deje también que la soberbia, y no solamente en este curso, en otros también, en otros cursos también, tienes el primer propósito. Formato de los textos que se trabajan en examen de admisión, los continuos, textos mixtos, textos continuos y textos gráficos. Continuo y gráfico, continuo y gráfico. Textos dialectales, el famoso texto dialéctico, texto A, texto B, que normalmente plantean tesis, cada texto plantea tesis contrapuesta, opuesta. Normal, ¿y por qué digo normalmente? ¿Por qué digo normalmente? Porque sí, jóvenes, en este tipo de textos, texto dialectal, en este tipo de textos siempre hay posiciones, hay tesis opuestas, contrapuestas siempre, o puede haber casos donde las tesis son similares o relativamente similares. Ese es Rodrigo, Ashley, Rubí, Nedit, José, Milena, Jonathan. Hay casos donde las tesis, las percepciones críticas de cada texto son similares o relativamente similares, sí. Es decir, que no siempre voy a encontrar tesis opuestas. El texto va a tener una tesis, el texto va a tener una tesis, no siempre van a ser opuestas. Tipos de pregunta. Aquí, pregunta por tema, tema central. La pregunta por tema ya no es tan usual. Exacto, sí, sí. Edith. La pregunta por tema ya no es tan usual. La pregunta por tema central tampoco, pero sí, sí se plantea. Más se plantea la pregunta por tema central. Pregunta por idea principal también. Resumen, síntesis, el mejor resumen, la mejor síntesis también se plantea. Intención del autor, el propósito del autor, el objetivo del autor, la intención del autor.
Estas cuatro preguntas, tema, idea principal, resumen, intención, son preguntas que están conectadas. Pregunta por compatibilidad. Ah, claro, José. O sea, pueden apoyar el mismo tema debatible o el mismo punto debatible, pero con argumentos distintos. Por ejemplo, o el texto A puede estar a favor del tema debatible. El texto B puede estar a favor del tema debatible, pero el texto A utiliza argumentos sociales. Y el texto B, que también está a favor, no utiliza argumentos sociales, pero utiliza argumentos biológicos. Como tú bien indicabas en la pregunta, puntos distintos, argumentos distintos. Bien, continuamos, jóvenes. En estas cuatro preguntas, tema, idea principal, resumen, intención del autor, son preguntas que están enlazadas, preguntas que están vinculadas. Por eso es que en examen de admisión no vas a encontrar que en un mismo texto se plantee pregunta 1, tema, pregunta 2, idea principal, pregunta 3, síntesis, pregunta 4, intención. No. Porque si ya tienes una pregunta, ya tienes, por ejemplo, si ya tienes la idea principal, se hace manejable, hasta fácil determinar la pregunta por tema, por resumen, por intención del autor. Encuentras una de las cuatro, no las cuatro en un mismo texto. En examen, para efectos de práctica, por ejemplo, en material de la PRESI puedes encontrar textos con estas preguntas, ¿no? En un texto con estas preguntas, pero en examen de admisión una de estas cuatro preguntas puedes encontrar. Pregunta por sentido contextual. En el texto, el sinónimo contextual, en el texto, el antónimo contextual, o qué implica, qué término implica, denotativo, sentido denotativo, sentido connotativo. Inferencia, la famosa pregunta por inferencia. Ya sabemos que no está directamente en el texto, pero se interpreta. Compatibilidad, hay pregunta por compatibilidad. En el texto se entiende que, o según el texto se afirma que, de acuerdo al texto se puede conocer que. Pregunta por incompatibilidad. Aquí, jóvenes, recordamos, si de repente conocen, y si no conocen, no hay problema, apuntamos, estamos aquí para aprender. Así que no les estoy diciendo que recuerden todo, porque de repente algunos no conocen y genial, no conozco, pero apunto. En el caso de incompatibilidad hay dos criterios. Existen dos criterios de incompatibilidad. ¿Alguno de ustedes recuerda más o menos? ¿Recuerda los dos criterios de incompatibilidad? Ya, yo te ayudo. El primer criterio es por contradicción. Es decir, una idea puede ser incompatible porque contradice. Una idea puede ser incompatible porque contradice. Primer criterio de incompatibilidad, contradicción. Claro, tergiversación. Tergiversación, ¿no? ¿Te refieres a tergiversación, Emily? C y T, contradicción y tergiversación. Tergiversación. Contradicción y redundancia. No. Esos dos criterios son de, son de eliminación de oraciones. Contradicción, redundancia, inatingencia corresponden a eliminación de oraciones. En incompatibilidad, contradicción y tergiversación. Es decir, que puedo marcar una alternativa por incompatibilidad ya que contradice. Puedo marcar una idea incompatible por tergiversación, ya que altera, varía, modifica la información del texto. Y extrapolación. Profe, ¿cómo son las preguntas por extrapolación? Jóvenes, ustedes se habrán percatado que mayormente, no digo que en todos los textos, no estoy diciendo que en todos los textos, sino comúnmente, la última pregunta que se plantea está en condicional. ¿Se han percatado? Si pasa esto según el texto, entonces, por lo tanto, ya, esa es la pregunta por extrapolación. Esa pregunta corresponde al nivel crítico, al nivel super saiyajin fase Dios. Sí, esa pregunta corresponde al nivel crítico. Bien, aquí viene el segundo propósito de la clase. De las 10 preguntas de textos, de las 10 preguntas que corresponden a los textos en español, ¿cuántas correctas hace? No es necesario que responda. No, eso queda para usted. Usted es un joven autoconsciente, una señorita autoconsciente. Profe, yo la verdad, de las 10 a 2, a 5, 7, a 9.
¿Ah, sí? Sí. Sí, no podremos decir que estaba fácil, pero no, sí había nivel, sí había nivel. Bien, ahora, si yo estoy con 5 correctas, mi segundo propósito, de aquí a un mes o 2 meses, 7 correctas, 8 correctas. Si yo estoy con 7 correctas de aquí a 2 meses, 9 correctas. El punto es llegar entre 9 a 10 correctas, 9 a 10 correctas. Claro, yo entiendo que de repente no siempre va a llegar a las 10 correctas, claro, se entiende, pero si está entre 9 y 10 correctas, perfecto. Si está entre 7 o 6 correctas, de aquí a un mes o 2 meses, 8, de 8 a 9 correctas, hasta llegar al intervalo de 9 a 10 correctas, entre 9 y 10, 9 a 10 correctas. Así que ya tienen el segundo propósito, ya está el segundo propósito. Pegue su segundo propósito, perdón, sus propósitos en su pared, en su techo, en su cuaderno, pero tienen que cumplirse esos propósitos. Tienen que cumplirse esos propósitos. Claro, de ahí el nivel ahora con el que está trabajando San Marcos, en algunos textos, no en todos, en algunos textos hasta nivel intermedio. Sí. Condicionantes, concentración. Si aún tiene complicaciones, es que ya si tienes complicaciones, esas 2 preguntas, de las 5 preguntas, normalmente vienen 3 preguntas que son manejables, no son tan difíciles, 2 preguntas de inferencia y extrapolación, que son las más complicadas, que son las más complicaditas. Concentración, profe, aún tengo problemas para concentrarme. Si tu problema es con la concentración y el problema es el celular, ya, ¿por qué esperas? Apaga el celular, activa el modo avión, en silencio, desactiva las notificaciones. Desactiva las notificaciones, elimina esas aplicaciones que te quitan tiempo, elimina las aplicaciones que te quitan tiempo. Si no logras, si no eres de las personas que sabe ponerse un límite, elimina. Ya, tanto, vamos, avienta el celular, adiós distracción. Ya, eso es broma, jóvenes, eso es broma, de avienta el celular, eso es broma, porque les dije a los jóvenes de otra sesión de hace unos días, profe, muy tarde, ya lo aventé. Sí, así mismo, profe, muy tarde. Sí, sí, eliminen esas aplicaciones que no, por la ventana. No, no, eso es una broma. Pero desactiva las notificaciones. Motivación. Tu mejor motivación, tu ingreso. Profe, mi mejor motivación es mi ingreso, mi mejor motivación es mi familia, que me ayuda, me apoya. Así que tu mejor motivación es tu ingreso. Para satisfacción tuya, y también satisfacción de la familia. Vocabulario, vamos a repasar todas las clases y usted también debe repasar vocabulario todos los días, siquiera 2 términos. Capacidad interpretativa, análisis y síntesis. Memoria. Porque, ¿cómo que memoria? ¿Que voy a memorizar un texto? No, no tienes que memorizar un texto. Pero te ha pasado que lees el primer párrafo, entiendes, lees el segundo párrafo, entiendes, lees el tercer párrafo y se te ocurre preguntarte, ¿y qué decía el primer párrafo? Ay, me olvidé. Y regresas al primer párrafo porque ya te olvidaste que decía el primer párrafo. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Pasa, ¿no? Pasa que tienes que regresar al primer párrafo. Ya estás en el tercer párrafo, cuarto párrafo. Y tienes que regresar al primer párrafo porque ya te olvidaste. Profe, ¿qué hago? Utiliza sumillado. ¿Sabes qué es el sumillado? ¿Sabes qué es el sumillado? El sumillado son las anotaciones al margen. Es decir, al costado del párrafo escriben 3 o 4 palabritas, lo más importante de ese párrafo, lo más importante de ese párrafo, lo crucial de ese párrafo. Claro, vamos a trabajar con subrayado, el subrayado es básico, pero para aquellos jóvenes o señoritas que tienen complicaciones para recordar de qué trataba el primer párrafo o el segundo párrafo, sumillado. Vas subrayando y al costadito escribes lo principal, lo esencial, en 3, 4 palabras. Así cuando ya estás en el tercer párrafo, ¿qué decía el primer párrafo? Regreso al primer párrafo y ya no leo todo, sino el sumillado. Y ese sumillado es como un aliciente que te permite recordar que decía el primer párrafo. Así que puedes utilizar el sumillado. A ver, subrayar ideas, sí, vamos a trabajar con subrayado. Subrayar.
Es práctica. Aquí mayor determinación de análisis y conocer el tipo de estructura de los textos filosóficos, porque algunos textos filosóficos tienen una particularidad en la estructura, en la conformación del texto. Y es ahí donde el joven de repente tiene complicaciones. En los textos filosóficos es necesario reconocer cómo es que se está planteando la estructura del texto. Y yo me he percatado que a veces, cuando el joven no se da cuenta cuál es la estructura, dónde está la conclusión, si repite la conclusión, si de repente en un mismo texto hay dos posturas, hay dos tesis. Pasa que en un mismo texto filosófico hay dos tesis. Es necesario darse cuenta. Y eso se consigue con la práctica. Vamos a ver también textos filosóficos. 10 veces, no, no es necesario 10 veces. Práctica. Sí, no todos, no todos, José, no todos, pero hay textos que sí, ahí mismo te indican la respuesta, ahí mismo te precisan la respuesta. El punto es saber interpretar ese texto filosófico para darse cuenta que ahí mismo está la respuesta, que ahí en el mismo texto está la respuesta, tal cual. Ah, ya, ya, pero en el examen tienes que acostumbrarte en silencio, Rodrigo, porque en el examen no vas a empezar. Según el... No, se van a incomodar los compañeros postulantes. Entonces, hay que acostumbrarse, ¿no? Hay que acostumbrarse ya, en tu mente. Poco a poco que te acostumbrarás. Jóvenes, tercer propósito, antes de pasar a los textos. Tercer propósito. Si yo demoro en leer un texto, 15 minutos, 20 minutos, según tercer propósito, reducir el tiempo. Si estoy demorando 15 minutos, ya, aquí a 2 meses, debo demorar 12 minutos, 10 minutos. El tiempo pertinente es 8 minutos. Si demora menos, genial. Si demora menos y con una buena cantidad de preguntas correctamente contestadas, genial. Si demora 8 minutos con una buena cantidad de preguntas correctamente contestadas, perfecto. Pero si está demorando 20, 15 minutos, hay que reducir ese tiempo. Hay que reducir ese tiempo. Yo sé que de repente demora 15, 20 minutos y con 7 correctas, 8 correctas, pero en el examen pues no podemos tomarnos tanto tiempo en leer y responder las preguntas. Mm, eh, Te entiendo, Jonathan. Nos pasa. Yo te recomiendo, antes de rendir el examen, agüita de azar, agüita de valeriana, para calmar los nervios. Como agüita, como agüita de tiempo, de hierba luisa, de manzanilla. No, 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 un poco, como 1 litro, no, un poco, un poco, jóvenes, si no van a terminar dormidos en pleno examen. Es un poco, voy avisando, un poquito, es un poquito. El agüita el agüita de azar, sí, una cucharadita. El agüita de valeriana, se pueden comprar una infusión de valeriana o como ramitas, y se toman un poquito en la semana, la última semana para rendir el examen, un poquito, el mismo día del examen, un poquito en la mañana, no 1 litro. Mentitas, bien. Calma, calma. No todos, no todos. En lo particular sí me calma. He tenido alumnos que también les había comentado, ya hace bastante tiempo que vengo comentando esto, y sí, también hace poco una señorita que ya ingresó en este último proceso, profe, sí estaba tomando esta agüita de valeriana, tranquilaza. Así que, pues primero tienen que hacer la prueba, ¿no? De Romero también. Ah, no, para calmar los nervios, para calmar los nervios, la ansiedad. Medio vino, vino, de repente, quién sabe, algunos de repente les relajará. Ah, una buena manera. Hasta más caramelitos. Bien, jóvenes, ahora sí. Ahora sí, por esta clase vamos a trabajar conmigo, ya vamos a trabajar juntos, pero ya
De aquí a unas cuantas clases será pues a la tercera clase, ya les voy a dejar solitos. Solitos. Profe, ¿por qué? Es que es así. Ya los dejo solitos para que lean y respondan y luego corroboramos. No es que los dejo solitos, leen ustedes y ya acabó todo. No, no, no. Después les voy a dar tiempo, leen, responden y corroboramos, verificamos. Bien, vamos a leer conmigo. Voy a desactivar la cámara porque lo importante es concentrarse en el texto, eh, no ver mi rostro. Yo sé que quiere seguir viendo mi hermoso y delicado rostro, pero lo importante es concentrarse y ver el texto. Sé que se va a distraer con mi rostro, así que, a ver. Eh, ya bien, bien, Rui. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Texto uno. Lo usual es atribuir. Si dice lo usual, ¿qué quiere decir usual? Lo usual es atribuir. ¿Qué quiere decir usual? Un ratito, marcador. Ya está, ahí está. Común, común, convencional, lo típico, ¿no? Por lo general, común, convencional. Lo usual es atribuir la causa de las enfermedades mentales al entorno. Lo típico, lo convencional, lo usual es atribuir, ¿dónde está? Atribuir la causa de las enfermedades mentales al entorno. Bien, al entorno, al medio, con algunos raros casos de origen genético, con algunas excepciones de origen genético. Punto. Si aquí dice, lo común es atribuir la causa de las enfermedades mentales al entorno, con excepciones de origen genético, pregunto, ¿este primer enunciado sobre qué trata? ¿Sobre el origen genético? ¿Sobre el medio ambiente, el entorno o las enfermedades mentales? El origen, la causa, exacto, la causa, ¿no es cierto? La causa de las enfermedades mentales. Ok, este primer enunciado trata sobre las enfermedades mentales, la causa de las enfermedades mentales. Bien, aquí una aclaración, jóvenes. Hay textos que desde el primer enunciado ya plantean el tema, pero hay textos que el primer enunciado es una antesala, un preámbulo, es decir, no plantea precisamente el tema, no confiarse. Hay textos que desde el primer enunciado ya está el tema, hay textos que no. Vamos a ver si este texto es de aquellos textos que plantea desde el primer enunciado el tema o de aquellos que no. Sigamos con la lectura y nos vamos a dar cuenta si sigue manteniendo el tema causa de las enfermedades mentales o no. A ver, veamos, pero ten en cuenta este punto, causa de las enfermedades mentales. La vanguardia de la patología molecular. Vanguardia. ¿Por qué vanguardia? ¿Qué quiere decir vanguardia? ¿Arcaico, pasado o lo moderno, actual? La vanguardia. Pasado, arcaico, antiguo, remoto, lo actual, lo moderno, exacto. La vanguardia, lo moderno de la patología molecular. Profe, pero un momento, yo no sé qué es patología molecular. Recuerda esto, cuando hablamos de patología estamos hablando de enfermedades. Patología, enfermedades. Ahora, ¿qué es la patología molecular? La patología molecular es la ciencia que busca las últimas causas, las recientes causas de las enfermedades. Ese es el estudio que se realiza en la patología molecular, buscar las causas recientes, las últimas causas de las enfermedades. Bien, esta patología molecular está derribando. Si dice derribando, defendiendo, avalando o debilitando, objetando, debilitando, objetando, ¿cierto? Debilitando, objetando, desmintiendo también, sí, sí. Ese paradigma, ¿qué paradigma? ¿Qué paradigma? ¿Qué es lo que normalmente se cree? ¿Cuál es ese paradigma? ¿Qué es lo que normalmente se cree?
cuál es ese paradigma? ¿Qué es lo que usualmente, normalmente, típicamente se cree? Vamos, ahí está en el texto, que la causa de las enfermedades mentales es el entorno. Exacto, Rodrigo. Que lo que usualmente se cree, lo que típicamente se cree, lo que ese paradigma es que la causa de las enfermedades es el entorno. Ahora pregunto, ¿la patología molecular está reforzando esa idea o está debilitando, objetando, derribando esa idea de que la causa de las enfermedades mentales es el entorno? Debilitando esa idea, pues, objetando esa idea, debilitando esa idea. Bien. Al mostrar hasta qué punto el entorno actúa a través de los genes. Científicos de Tokio sugieren hoy que los transposones o genes saltarines que cambian de posición en el genoma presentes en las células precursoras de las neuronas son una causa mayor de la esquizofrenia. A ver. Científicos de Tokio sugieren que los transposones, que son genes saltarines, son la causa mayor de la esquizofrenia. Entonces, según estos científicos de Tokio, ¿cuál es la causa mayor o la causa con mayor importancia de la esquizofrenia? ¿El medio ambiente, el entorno o los genes saltarines, los transposones? Los genes saltarines. Por tanto, pregunto jóvenes, estos científicos de Tokio están, estos científicos de Tokio están proponiendo, están sugiriendo, estos científicos de Tokio están proponiendo, están sugiriendo una causa social, una causa antropológica o una causa genética. Genética, una causa genética. Opuesta, diferente a lo que usualmente se cree, ¿verdad? Opuesta, diferente a lo que usualmente se creía. Porque usualmente, normalmente, típicamente se creía que la causa, la causa ambiental, la causa del entorno, la causa social, exacto, era la razón de las enfermedades mentales. Eso es lo que típicamente se creía. Pero la patología molecular está derribando esa idea y se, y esto se sustenta con el caso, ¿no? El caso del estudio de los científicos de Tokio, quienes proponen que los transposones son una causa mayor de la esquizofrenia. Ahora, pregunto jóvenes, bien se menciona aquí en el texto, causa mayor de la esquizofrenia. ¿Me está indicando el texto que es causa mayor de todas las enfermedades mentales? ¿Qué es causa mayor de las enfermedades mentales o de una en particular? De una en particular, que es la esquizofrenia. Exacto. De una en particular, que es la esquizofrenia. Bien, estamos. Los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Su movilidad excesiva puede deberse a causas hereditarias, pero también provocarse por el entorno. También. Ho, un científico que puede explicar, afirma que puede explicar las actuales paradojas, contradicciones sobre la genética de las enfermedades mentales. No es que el genoma de las neuronas se vuelva loco, todo empieza a ir mal y el azar acaba causando la esquizofrenia. ¡Ah, caray! Punto. Jóvenes, jóvenes, exacto, José. Ojo con esos detalles. Dice, acaba causando la esquizofrenia. En el texto se sigue planteando la causa de las enfermedades mentales o de una en particular. Hasta aquí, hasta donde hemos leído, hasta donde hemos leído de la esquizofrenia, una en particular, la esquizofrenia. Bien. Los solo errores pueden ser causa de raras enfermedades hereditarias, las monogenéticas o debidas a la mutación de un solo gen.
pero las grandes enfermedades como el cáncer o el trastorno mental tienen un componente genético mucho más sutiles. La razón de que los transposones generen la esquizofrenia es que se insertan cerca de genes esenciales para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Así no solo alteran su actividad, sino también la forma en que responden al entorno, la forma como responden al entorno. La regulación de los genes depende precisamente de las secuencias de ADN que tienen al lado, y el transposón protagonista es el L1, que contiene secuencias especializadas en responder, reaccionar al entorno y regular los genes vecinos, regular los genes vecinos. En eso se basa su función durante el desarrollo normal. Y también en la génesis, en el origen, en la génesis, el origen, la causa de la esquizofrenia. Kato y Kazuya, científicos de Tokio, presentan una investigación del cerebro de 48 pacientes de esquizofrenia, pero no solamente trabajan con pacientes esquizofrénicos, sino también con 47 personas de control. Profe, ¿cómo es eso de 47 personas de control? Son personas que no padecen de esquizofrenia, pero sirven para controlar o para corroborar cómo es que funciona el cerebro, en este caso el cerebro de una persona con esquizofrenia y el cerebro de una persona bueno, normal, que no padece de esquizofrenia. Este estudio, esta investigación ha estado complementada con estudios genómicos, experimentos en células madre derivadas de pacientes y comprobaciones en modelos animales como ratones y macacos. ¿Qué son macacos? ¿Qué son macacos? Los monos, ¿no? Monitos. Macacos, si más no me equivoco, se dice en Brasil, ¿no? Una vez vi un letrero que decía el planeta de los macacos. Sopa de macaco. No, debe existir, debe existir. No voy a preguntar, ¿existe? No, debe existir. Oye, pero que, no, pobrecitos, pobrecitas, pero es dependiendo, ¿no? No, 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 José, no, y no más, no, 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 no. Bien. En células derivadas de pacientes y comparaciones con modelos animales como ratones y macacos. Jóvenes, pregunto, el estudio de Kato y Kazuya, ¿este estudio ha tenido estudios complementarios? ¿Ha tenido estudios subyacentes, secundarios o no? ¿Qué dice Rubí? Alison, Rodrigo, sí, este estudio ha tenido estudios complementarios, estudios subyacentes. Todos los resultados de estos estudios, todos los resultados de estos estudios apuntan a la misma conclusión. Todos los resultados de esos estudios apuntan a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Un claro incremento en los sucesos de transposición, es decir, de transposones. Un claro incremento de los sucesos de transposición, es decir, transposones. Jóvenes, a ver, ayúdenme. ¿A qué se referirá con un claro incremento de transposición? Un claro incremento de transposición, de traslación. Esto sucede en los transposones, esto sucede en los transposones. ¿A qué se refiere? ¿Recuerdas que dice casi en la primera parte del texto que los transposones están tranquilos o están en movimiento, ¿no es cierto? El aumento de movimiento, la aceleración de esos transposones. Un claro incremento de los sucesos de transposición, el aumento de movimiento, de aceleración, la aceleración de esos transposones en las neuronas en el córtex cerebral prefrontal de los pacientes de esquizofrenia. Llegan a esa conclusión.
que el origen de la esquizofrenia es un claro incremento de los sucesos de transposición, es un claro incremento del movimiento, de la aceleración de los transposones. Jóvenes, pregunto, ¿el texto en general trata de la causa de las enfermedades mentales o la causa de la esquizofrenia? Esquizofrenia. La causa de la esquizofrenia, exacto. Ahora nos damos cuenta que el enunciado número uno, el primer enunciado, no concuerda con el resto del texto, ¿no? El enunciado número uno, el enunciado inicial, es una introducción. Entonces el texto trata sobre una causa, ¿no? Una nueva causa que se sugiere, se propone de la esquizofrenia. A ver, revisemos. El texto gira en torno a, el texto gira en torno a, el texto me explica, ¿no es cierto? La causa, una nueva causa, ¿sí? Porque es una sugerencia, es una propuesta. Casa, a ver, casa, una nueva explicación de la causa. Sí, en el texto se explica esa causa, ¿no? Una nueva explicación de la causa de la esquizofrenia en particular. Esquizofrenia. ¿Dudas con otra alternativa? Dudas con otra. ¿Con la B? Ok, revisemos la alternativa B. La razón verdadera, la razón fidedigna, la razón certera. Veamos, recordemos qué dice el texto. Aquí, científicos de Tokio sugieren, es una sugerencia, una propuesta. Exacto, Cristina, una hipótesis que estos científicos plantean. Por lo tanto, si es una propuesta, una sugerencia, una hipótesis, estamos hablando de una explicación de la causa verdadera, fidedigna, certera. Claro, no, pues es una propuesta, es una sugerencia, como bien indica Cristina, es una hipótesis. ¿Me dejo entender? Bien, ese es el detalle. Ese es el detalle. Jóvenes, ¿estamos? Pasamos al siguiente numeral. Pasamos al siguiente numeral. ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. El vocablo regular. ¿Recuerdas que el transposón L1 regula los demás genes? Controla, no administra, administra con control los demás genes. Esa es una de sus funciones, ¿no? Sí. Bien, bien. A ver, sigamos. Aquí me dice una idea contraria a las conclusiones de Cato y Casulla. Jóvenes, pregunto, según las conclusiones de Cato y Casulla, ¿el origen de la esquizofrenia es un origen antropológico, social, medioambiental o genético? Genético, ¿verdad? Genético. A ver, me indican ya, vamos a ver, ¿qué dice dadito? La esquizofrenia está determinada por el medio ambiente, según Cato y Casulla, ¿determinada por el medio ambiente? No, 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 no. Está determinada por el movimiento, la aceleración de los transposones. Esta es la idea contraria, pues porque según el texto está determinada por el movimiento, la aceleración de los transposones, de este gen saltarín, no del entorno, no del medio ambiente. ¿Dudas con otra alternativa? Me avisan, jóvenes, me avisan.
¿Todo bien? Uy, aquí veo un gato, ¿es un gato? A veces, es un Michi en la fotografía de, de Pablo. A veces veo en los comentarios las fotografías y me llaman la atención, una que otra, de Pablo, es un Michi, curioso el Michi, curioso. Ah, sí, a ver, no se dice. Ah, cierto, ¿no? Lo que pasa es que como sale muy pequeñita la imagen, no se nota. Y ahorita que he extendido la imagen, sí es un elmo ruso. Es un elmo, confirmo, es un elmo ruso. Bien, a ver, pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, a partir de los resultados de la investigación nipona, se puede inferir. Recordemos que una inferencia está literalmente en el texto o se interpreta. A ver, hazme recordar una inferencia. ¿Está ahí tal cual, literal en el texto? Se interpreta, pero a partir del texto, ¿no es cierto? Ok, se interpreta, pero a partir del texto. Bien, por aquí me indican avioncito y dedito. Veamos qué dice la alternativa A. A ver, revisemos qué dice la alternativa A. Los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Recuerda que la pregunta es a partir de los resultados de la investigación nipona. Se puede inferir que los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. A ver, veamos el texto. Veamos el texto donde está. Eh, eh, eh. ¿Recuerdas que dice aquí? Los transposones generan variedad neuronal. Los transposones generan variedad neuronal durante el desarrollo normal. Uy, aquí, mira, aquí. Aquí y aquí. Científicos, genes saltarines presentes en las células precursoras de las neuronas son causa mayor de la esquizofrenia. Los transposones generan variedad durante el desarrollo, normal. Entonces, ¿es una idea inferida? ¿Es una inferencia? Está explícito, exacto, Ashley. Exacto, José. Es explícita. Implícito es inferencia. Explícito, evidente, notorio. Está explícito, está notorio, entonces no es una inferencia. No es una inferencia. ¿Me dejo entender, jóvenes, qué sucede con la alternativa A? ¿Qué pasa con la alternativa A? ¿Sí? Ok. Bien, 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 bien. Bien. Siguiente. A ver, la alternativa D. ¿Qué decía la alternativa D? La movilidad excesiva de los transposones es perjudicial para el desarrollo. Según el texto, recordemos, según la conclusión de este estudio, la movilidad excesiva de esos transposones pues, es causa mayor de la esquizofrenia. Y la movilidad excesiva de esos transposones es perjudicial en el desarrollo normal. No se indica directamente, no se precisa directamente, pero hay bastante dato, más de una idea que la sustenta o no. Por ejemplo, una de las ideas que sustenta esta alternativa es la conclusión, o me equivoco, Rodrigo, Rubí, Cristina, la conclusión del estudio de Cato y Kazuya. Una de las ideas que avala, que sustenta esta alternativa es la conclusión. Recordemos que la conclusión de Cato y Kazuya menciona, indica que el claro incremento de los transposones en las neuronas en el córtex cerebral prefrontal de los pacientes de esquizofrenia es la causa mayor. Dedito, dadito. ¿No tenemos jóvenes? Sí, me avisan, me confirman si vamos bien. Si hay alguna duda, me avisan. Bien, bien, bien. Genial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Solo tengo 2 confirmaciones. Los demás compañeros, ¿estamos o ya se perdieron? No creo. ¿Estamos o ya se perdieron? Estamos vivos, profe. Aquí estamos. A ver. Uy, mira, fíjate. Sí, sí.
Esta es la famosa pregunta por... Está está en condicional. Esta es la famosa pregunta por extrapolación, pues. La famosa pregunta por extrapolación está en condicional. Si la contrastación de modelos animales de modelos animales hubiese resultado contraria a lo esperado por Kato y Kazuya, probablemente. Primero, ¿qué esperaban Kato y Kazuya? Kato y Kazuya esperaban que los estudios complementarios, ayúdame a recordar, solo hay un estudio complementario. Recordemos que el principal estudio es con 48 pacientes con esquizofrenia y 47 pacientes de control. Ese es el estudio principal. Y hay estudios complementarios, pero ¿solo es uno o son varios? Solo es un estudio complementario, son varios, ¿no es cierto? Son varios estudios. Por eso es que aquí se indica probablemente, posiblemente, porque son varios estudios. Este estudio con modelos animales, ratones y macacos, es uno de los estudios complementarios. Uno, son varios. Por eso es que aquí se indica probablemente, porque este estudio no es el único. ¿Qué esperaban Kato y Kazuya? ¿Qué esperaban Kato y Kazuya? Que los estudios complementarios afirmen que la causa mayor de la esquizofrenia es el entorno, o lo que esperaban Kato y Kazuya era que estos estudios complementarios confirmen que la causa de la esquizofrenia era genética. A ver, ayúdame a recordar. Que confirmen que la causa de la esquizofrenia era genética. La causa, que confirmen la causa genética. Bien, bien, Alisa, bien, Cristina. Eso es lo que esperaban Kato y Kazuya. Pero ¿qué resulta? Sí, la contrastación de modelos animales con ratones y macacos hubiese resultado contraria a lo esperado por Kato y Kazuya. Entonces, dime, ¿se podría seguir afirmando que los transposones causan la esquizofrenia? ¿Se podría seguir afirmando que los transposones cumplen la misma función que causa la esquizofrenia? Ya no. Ahora, jóvenes, ¿yo puedo asegurar ello o debo marcar probabilidad? ¿Puedo asegurar o debo marcar probabilidad? Porque recordemos que son varios estudios complementarios, son varias investigaciones complementarias. Voy a marcar probabilidad. Ayúdame. En este caso, ¿dónde se está marcando la probabilidad? ¿En la pregunta o en la alternativa? En este caso, ¿dónde se está marcando la probabilidad? ¿En la pregunta o en la alternativa? A ver, revisa. En ambas, en ambas. Profe? Sí, sí. Probablemente, y como bien estaban indicando ustedes, a ver, aquí veo que me ha marcado casita, y como bien estaban indicando ustedes, que la respuesta es casita, aquí está. Probablemente los transposones no cumplirían, subjuntivo, probable, las funciones que ellos, ¿quiénes son ellos? Que ellos les atribuyen. ¿Quiénes son ellos? Que ellos, Kato y Kazuya, ¿no? Kato y Kazuya. Los científicos, ¿no? Los científicos, Kato y Kazuya. Entonces, probablemente los transposones no cumplirían las funciones que ellos le atribuyen. Esa función de alterar, que mediante ese movimiento acelerado alteran el desarrollo normal. Entonces, probablemente, ¿por qué? Porque no es el único estudio. Hay otros estudios. No es el único estudio. Bien. Otra alternativa que... Jóvenes, ¿estamos bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Otra alternativa que deseen revisar. Si hay otra alternativa que desean revisar, me avisan con toda confianza. No, profe, yo marqué casita, pero tengo dudas con esta alternativa o me resulta confusa esta alternativa. Ok, bien. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí.
Ok, bien, bien, bien. Bien. Ujujú. ¿Ustedes a qué carrera van a postular? ¿Qué carrera van? ¿Para qué carrera van a están preparándose? Ciencias políticas, wow. Derecho, derecho internacionales, derecho, contabilidad, lingüística, oh, economía, derecho, economía, bien, bien. Administración, contabilidad, contabilidad, Johanna, contabilidad, bien. Así que derecho también. Ciencias políticas, wow. No, tú, ciencias políticas. ¿Cómo que nadie? Tú, ciencias políticas. Administración de negocios internacionales. Claro, ya tienes ahí chance, tienes ahí chance. Yo, eh, eh, bueno, alumnos cercanos, recuerdo dos, que postularon a ciencias políticas. Ya, pues estarán en cuarto año, tercer año, cuarto año, que postularon a ciencias políticas e ingresaron. Y recuerdo que sus compañeros les preguntaban, oye, ¿en qué vas a trabajar en ciencias políticas? Oye, pero si hay trabajo, si hay, en el Estado, en la parte internacional también, en entidades internacionales también, como docente también, sí hay, de hecho, así que lúcete, Joaquín, lúcete, ahí tienes tu campo. No te creo, ¿en serio? Sí, es un ámbito muy amplio, no te creo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo que te... Pero puede ser, ¿no? Puede ser que todo se puede escuchar en esta vida. Empezamos con el texto 2, jóvenes, vamos con el texto 2. Fíjate, este texto tiene información continua y tiene información gráfica. Informa información continua e información gráfica. Se le llama el texto mixto, se le conoce como texto mixto. Información continua, información gráfica, texto continuo. 3 minutitos para leer el texto, ustedes solitos, ¿sí? Para que se familiaricen con el texto, vean cómo es el texto. 3 minutitos. Profe, en 3 minutos no voy a poder leer, muy poco tiempo. Hasta donde llegue, hasta donde llegue. 3 minutitos, siendo 3:15, 3:18.
Jóvenes, ¿está? Bien, a ver, empezamos. A futuro, la economía peruana no se muestra alentadora. No se muestra alentadora. Entonces, si dice no se muestra alentadora, estamos hablando de una situación próspera, boyante o preocupante. Mala, mala, preocupante. Profe, ¿por qué preocupante? A ver, leamos. Leamos por qué se indica aquí no muy alentadora. Ya que pasaría de una tasa del 4,6% del PBI en 2017 a 4,2% en 2018. Si va a pasar de 4,6 del 2017 a 4,2 del PBI en el 2018, estamos hablando de una tendencia ascendente, creciente o decreciente, en descenso. A ver, ayúdame. Decreciente, pues, en descenso. De 4,6 a 4,2. Dado que se agota el impulso de los proyectos mineros en operación. ¿Por qué? ¿Por qué este descenso? ¿Por qué este decremento? Porque no hay incentivo, impulso. Se está agotando, perdón, porque se está agotando, se está reduciendo el impulso, la motivación de emprender proyectos mineros. Se está agotando esa motivación, ese impulso. A partir del 2019, la economía crecería debajo del 4%. Ah, caray. Si 2017, 4,6, según la proyección. 2018, según la proyección, 4,2. Y 2019 crecería, porque estamos hablando de proyección, crecería, ahí está el mismo término, crecería, quizá, tal vez, es una proyección, no es una realidad, no es el hecho, sino que es una proyección. Crecería debajo del 4%. Según las proyecciones, para el 2019, el PBI va a ir en aumento o en descenso. Para el 2019, según las proyecciones, el PBI va a ir en aumento o en descenso. Si 2017, 4,6. 2018, según la proyección, 4,2. Y 2019 crecería debajo del 4%. Debajo del 4%. Exacto, Rubí. Decrece, descenso, porque según las proyecciones, 2017 crecería 4,6, 2018 4,2, 2019 por debajo del 4%. Según las proyecciones, por debajo del 4%. Esto según el equipo de investigadores del BBVA. En sus estimaciones, en sus proyecciones, para dar trabajo a los más de 300.000 jóvenes que ingresan a la fuerza laboral cada año. Entonces cada año, según el texto, ingresan más de 300.000 jóvenes a la fuerza laboral, al mercado laboral. Ahora, para dar trabajo a esos más de 300.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral, el PBI debe crecer cuando menos
Por lo menos 4% o 4,5%. Ah, caray. Mira, si según las proyecciones para el 2019 el PBI crecería por debajo del 4%, en sí, exacto, Rodrigo. Exacto, según las proyecciones crecerá, ¿no? Crecería por debajo del 4%. Pero en realidad, según el texto, ¿se necesita crecer por debajo del 4%? ¿O se necesita, por lo menos, mínimo, siquiera, 4% o 4,5%? A ver, ayúdame, según el texto, ¿qué se dice? Mínimo, ¿no? Mínimo, por lo menos 4%, 4,5%, por lo menos, ¿no? Por lo menos se necesita crecer 4%, 4,5%. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita, crecer por lo menos 4%, 4,5%. Pero según las proyecciones, va a crecer por debajo del 4%. Según las proyecciones, crecería por debajo del 4%. Ahora, pregunto, según el texto, ¿por qué se necesita crecer por lo menos? Mínimo, 4,5%. ¿Por qué? Porque al mercado laboral va a haber gente que ingrese al mercado, ingrese a la fuerza laboral cada año, o no hay gente, o no hay gente que ingresa por el aumento, exacto, el aumento de jóvenes que ingresan al mercado laboral. Más de 300, bien, bien, Rodrigo, más de 300.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral, que ingresan al mercado laboral. Jóvenes, a ver, analicemos. A ver, si no se cambia la situación, si no se crece, como bien se indica en el texto, mínimo 4,5%, ¿ustedes creen que si no se cambia, si no se crece mínimo 4,5%, ustedes creen, ustedes creen que estos más de 300.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año, todos estos jóvenes van a encontrar trabajo en el mercado formal? ¿En el mercado formal? No. Entonces, ¿qué les queda? ¿Por qué les queda optar? Si no se cambia esta situación, si no se crece entre 4 y 4,5%, no van a poder ingresar al mercado formal, al trabajo formal. Entonces, ¿qué les queda? La informalidad, pues, ¿no? ¿Qué les queda? La informalidad, el trabajo informal, si es que no se cambia la situación. Si es que no se cambia la situación, ¿qué les queda? La informalidad. Este es el texto continuo. A ver, sigamos. En el Perú el PBI es bajo y está relacionado con la productividad, la misma que cayó 1,1% en el periodo de 2010 al 2014. Con la intención de incrementar la productividad, se plantean varias acciones, pero no se considera la flexibilidad en el trabajo. Considere los cuadros adjuntos. Aquí tenemos un cuadro con 3 segmentos. Jóvenes, pregunto, este texto, un ratito, aquí están los 3 segmentos. Este texto lineal, este texto continuo, este texto lineal, este texto continuo, ¿sobre qué desarrolla? ¿Sobre qué trata? Trata sobre el ámbito gubernamental, el ámbito administrativo, económico, laboral, en general, sobre el ámbito gubernamental, educativo, laboral, en general, el texto continuo. Laboral solamente indica aquí, chicos, laboral solamente indica aquí, en esta idea. Y solo por esa idea puedo indicar que el texto lineal en general trata sobre el ámbito laboral, en general trata sobre el ámbito económico, en general trata sobre el ámbito económico. Si tú me dices laboral, laboral solamente indica en esta parte del texto, en una línea, en un enunciado. Y no por esa idea voy a indicar que sea todo el texto o que se refiera a todo el texto. Ahora, recordemos lo siguiente. El ámbito del texto es económico. Gubernamental se refiere a gobierno. No es gubernamental aquí. Aquí
El texto trata sobre el ámbito económico. ¿Y por qué trata sobre el ámbito económico? Porque en el texto se indica la proyección de crecimiento del PBI. En el texto se indica la proyección de crecimiento del PBI. Y pregunto, jóvenes, ese crecimiento económico que se indica aquí en este texto lineal, ese crecimiento económico que se precisa en este texto continuo, ¿es un crecimiento a la alza o a la baja? A ver, ayúdame a recordar ese crecimiento económico que se indica aquí en el texto, el crecimiento del PBI. ¿Es un crecimiento a la alza o a la baja? A la baja. A la baja, porque según la proyección 2017, 4,6% va a crecer el PBI. 2018, 4,2%. 2019, por debajo del 4%. Un crecimiento económico a la baja. Veamos qué indica el gráfico. Aquí. PEA, población económicamente activa, según tamaño de empresa, en porcentaje. Tamaño de empresa aquí, de 1 a 5 trabajadores, hay 6% de empresas formales. De 1 a 5 trabajadores, hay 58% de empresas informales. Pregunto, jóvenes, ¿cuánto porcentaje de empresas formales hay, en las empresas que tienen entre 6 a 10 trabajadores? ¿Cuánto porcentaje de formalidad de empresas formales hay en empresas que tienen formales, entre 6 a 10 trabajadores? 1%, ¿no? 1%. Informales, 6%. ¿Cuánto porcentaje de empresas informales, cuánto porcentaje de empresas informales hay en empresas que tienen entre 11 a 30 trabajadores? 4%. 4%. ¿Cuánto porcentaje de empresas formales hay en empresas que tienen de 31 a más trabajadores? 17%. Jóvenes, ¿se han percatado ustedes que según el gráfico, mientras menos cantidad de trabajadores, más es la informalidad? Y mientras más cantidad de trabajadores hay en una empresa, mientras más cantidad de trabajadores tenga una empresa, es más el porcentaje de formalidad. Sí. Mira, de este punto, de este segmento, podemos interpretar que mientras hay más trabajadores en una empresa, hay más formalidad. Puede ser, ayúdame, si tienes otra idea también, genial. Puede ser que al tener más trabajadores, una empresa, esta mayor cantidad de trabajadores puede ejercer presión, ¿no? Puede ejercer presión, requerimientos, solicitudes, ¿para qué? Para que se les afilie a planilla, para que se les afilie a planilla con un sueldo ya en planilla. Puede ser también por la presión de la cantidad de trabajadores. Puede ser que por eso es el mayor porcentaje de formalidad en empresas de 31 a más trabajadores. Y más informalidad en empresas de entre 1 a 5 trabajadores. Trabajadores que ganan menos del salario mínimo según tamaño de empresa. En porcentaje, recuadro 1. A ver, ¿qué quiere decir recuadro 1? Recuadro 1, trabajadores dependientes del sector privado en el ámbito urbano. Cuando hablamos de ámbito urbano, ¿de qué ámbito estamos hablando? ¿Campo? ¿El campo, el bosque o la ciudad? Ciudad, exacto. Hablamos del ámbito urbano, hablamos de la ciudad, ciudades. Recuadro 2, microempresa. Microempresa con menos de 10 trabajadores. Recuadro 3, pequeña empresa entre 11 y 50 trabajadores. Recuadro 4, mediana y grande empresa. A ver, mediana, recuadro 4, con más de 50
trabajadores. Pregunto, jóvenes, en la pequeña empresa, ¿cuántos trabajadores se contempla? En la pequeña empresa, ¿cuántos trabajadores se contempla? Ahí está. Fíjate en el recuadro. Dice pequeña, recuadro 3. A ver, revisa qué dice el recuadro 3. En la pequeña empresa, ¿cuántos trabajadores se contempla? Ahí está, recuadro 3. Reviso qué dice recuadro 3. Aquí está recuadro 3. 11, exacto, de 11 a 50 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores. En la mediana y gran empresa, recuadro 4. En la mediana y gran empresa, recuadro 4. Con más de 50, ¿no? 50 más. Con más de 50, más de 50, más de 50 es, más de 50. Más de 50 trabajadores. Bien. Veamos aquí. Cuadrado, Lima Metropolitana. Circunferencia, provincias. Pregunto, jóvenes, ¿cuánto porcentaje de trabajadores ganan menos del salario mínimo en Lima Metropolitana en la microempresa? Repito, ¿cuánto porcentaje de trabajadores ganan menos del salario mínimo en Lima Metropolitana en la microempresa? ¿Cuánto? 34, exacto, 34,8%. Bien, Rodrigo Alexander, 34,8%. Pregunto, jóvenes, ¿cuánto porcentaje de trabajadores ganan menos del salario mínimo en provincias en la pequeña empresa? ¿Cuánto porcentaje de trabajadores ganan menos del salario mínimo en provincias en la pequeña empresa? 34,2%. 34,2%. ¿Cuánto porcentaje de trabajadores ganan menos del salario mínimo en Lima Metropolitana en la mediana y gran empresa? ¿Cuánto porcentaje de trabajadores ganan menos del salario mínimo en Lima Metropolitana en la mediana y gran empresa? 7%. 7%. Bien. Chicos, ¿dónde hay mayor porcentaje de trabajadores que ganan menos del salario mínimo? ¿En Lima Metropolitana o en provincias? ¿Dónde hay trabajadores que ganan menos del salario mínimo? ¿En Lima Metropolitana o en provincias? A ver, revisemos. 45,2%, 34,2%, 14% en provincias. En provincias. Mira, aquí en microempresa, 45,2%, más que en Lima Metropolitana. Recuerda que la circunferencia corresponde a provincias. Pequeña empresa, 34,2%, más que en Lima Metropolitana. Mediana y gran empresa, 14% en provincias, más que en Lima Metropolitana. En provincias, ¿verdad? En provincias. Jóvenes, una consulta. Aquí, según el texto, lo de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, que se indica menos de 10 trabajadores, 11, 50 trabajadores, de más de 50 trabajadores. Se está eso de pequeña empresa, mediana empresa, eh, gran empresa, se está calificando según el gráfico, por la cantidad de inversiones, la cantidad de acciones o la cantidad de trabajadores. Ya está cargando. Por la cantidad de trabajadores, exacto. Bien, Rodrigo, por la cantidad de trabajadores. Ahí está. ¿Por qué microempresa? Porque tiene menos de 10 trabajadores. ¿Por qué pequeña empresa? Porque tiene entre 11 y 50 trabajadores. ¿Por qué mediana y gran empresa? Porque tiene más de 50 trabajadores. Por la cantidad
por la cantidad de trabajadores. Productividad del trabajo por segmento empresarial. ¿Por qué por segmento empresarial? Gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa. Gran empresa, ya sabemos por qué, porque tiene más de 50 trabajadores. Mediana empresa, ¿por qué? Entre 11 y 50 trabajadores. Pequeña empresa, ¿por qué? Porque, mediana empresa, ¿por qué? Porque tiene más de 50 trabajadores y pequeña empresa porque tiene entre 11 y 50 trabajadores. Jóvenes, pregunto, el gráfico, ¿qué evidencia? Este gráfico con 3 segmentos, ¿qué evidencia? Evidencia el sector estudiantil, el sector manufacturero o el sector laboral. A ver, ayúdame. El sector manufacturero, estudiantil o laboral. Laboral, laboral. Bien, bien, bien. A ver, revisemos. Numeral 6. El propósito central del texto es, el texto lo que está haciendo es mostrarnos información, ¿no es cierto? Mostrarnos información, evidenciar información, describir también, mostrar, evidenciar, señalar, describir. A ver, aquí me indican elefante, ¿qué más? Avión, elefante y avión. Vamos a evaluar qué sucede con la alternativa A. Plantear la necesidad de generar políticas de desarrollo económico. Jóvenes, pregunto. Regresemos al texto. Jóvenes, pregunto. En el texto, ¿se evidencia la opinión del autor? ¿La postura del autor? ¿Se evidencia de repente que el autor indica que se necesita esto? ¿Se requiere lo otro? ¿Es necesario de esto? ¿O es necesaria políticas, enfoques? No. Este no es un texto argumentativo. Este es un texto descriptivo este es un texto informativo de carácter descriptivo. Este es un texto informativo de carácter descriptivo. Exacto, Rubí. Como bien indica Rubí, describe con datos, con porcentajes, con indicadores. Por lo tanto, si yo opto por la alternativa A, plantear la necesidad de generar políticas de desarrollo económico, estoy tomando como si en el texto se manifestara la necesidad de esas políticas. Y para manifestar la necesidad de esas políticas, el autor debe manifestarse, el autor debe evidenciar, el autor debe indicar, se necesita esto, lo otro, pero no es un texto argumentativo. El autor no está evidenciando su postura. Es un texto informativo de carácter descriptivo. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Qué sucede con la alternativa A? ¿Qué pasa con la alternativa A? Que es un texto informativo de carácter descriptivo, es un texto informativo de carácter descriptivo, no es un texto argumentativo. Si fuese un texto argumentativo, ahí hubiese cambiado la perspectiva del texto. Me indicaba, a ver qué alternativa me indicaron. Elefante, ¿verdad? Felante, felante. Sí, ¿no? ¿Qué dice Felante? Describir la situación del trabajo y el crecimiento económico. Situación del trabajo, situación laboral. Jóvenes, pregunto, ¿texto continuo o texto gráfico? ¿Texto continuo o texto gráfico? La situación del trabajo, la situación laboral, el gráfico, ¿verdad? El gráfico, la imagen. Y crecimiento económico del Perú. Profe, un ratito, ¿cómo que crecimiento económico? Si en el texto lineal, ¿qué crecimiento? No había crecimiento. Chicos, según el texto lineal, según el texto continuo, ¿hay o no hay crecimiento del PBI? Bien, ¿ese crecimiento es a la alza o a la baja? A la baja. O sea, de que hay crecimiento, pero es crecimiento a la baja.
es crecimiento a la baja. Y es así como se utilizan estos términos en economía, ¿no? Tendencia a la alza, tendencia a la baja. En ese caso, el crecimiento del PBI es a la baja. Un crecimiento de tendencia a la baja. Esta parte, texto continuo o discontinuo, crecimiento económico del Perú. Texto continuo o discontinuo. El texto continuo es el texto con oraciones, enunciados que se agrupan en párrafos. Texto continuo. Exacto, es el texto continuo. Esta alternativa encierra el propósito del texto: describir, mostrar, evidenciar, señalar la situación laboral y el crecimiento económico del Perú, que sabemos que según el texto es un crecimiento a la baja. Un crecimiento a la baja. Jóvenes, ¿estamos bien? Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Si hay dudas, avisen, chicos. Si vamos bien, confirmen. Bien. Uy, acaba de llegar mi Michi, que también quiere estudiar, también va a postular. ¿Me escuchan? Michi Cachimba, ese va a ser la Michi Cachimba. La Michi Cachimba, la Michi Cachimba. Sí, ¿no? Oye, también tienes que estudiar, no quiere estudiar, a veces se pone rebelde. Alcanzó a ganar. Y por fin mira, tiene su banco de memes. Tiene su banco de memes. ¿Quién no guarda por ahí algún meme que te causa gracia? De hecho, claro, ya viene preparado, ¿no? A ver, 7. Por segmento empresarial. Expresión que se encuentra en la parte baja de la infografía, se debe comprender. A ver, revisemos. Aquí está. Segmento empresarial. Segmento empresarial en soles. Gran empresa, 84. Es en millones, 84 millones de soles. Mediana empresa, 47 millones de soles. Pequeña empresa, 38 millones de soles. Jóvenes, pregunto, ¿por qué gran empresa? ¿Recuerdas por qué se le denomina gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa? Por la cantidad de activos, por la cantidad de acciones, por la cantidad de inversiones, por la cantidad de trabajadores. Exacto, por el número de trabajadores, por la cantidad de trabajadores. Que sí, profe, sí, aquí está, recordemos. Recuadro 2, microempresa con menos de 10 trabajadores. Recuadro 3, pequeña empresa entre 11 y 50 trabajadores. Recuadro 4, mediana y gran empresa con más de 50 trabajadores, según la cantidad de trabajadores. Baby, ¿no? Al grupo de empresas por cantidad de trabajadores. Al grupo de empresas por la cantidad, por el número de trabajadores. Vi que marcaron avioncito, creo. Vi que marcaron avioncito. A ver. Arbolito. Ahora vamos a ver qué sucede con la alternativa. ¿Qué dice la alternativa? El nivel de productividad de los empresarios. Aquí dice productividad del trabajo por segmento. La productividad es esta cifra: 84 millones de soles, 47 millones de soles, 38 millones de soles. Esta es la productividad. Ahora, esta productividad se da por segmento, gran empresa. ¿Y por qué es gran empresa? Según la cantidad de trabajadores. Esta productividad se da por segmento de empresa. Mediana empresa. ¿Por qué mediana empresa? Por la cantidad de trabajadores.
Y esta productividad se da por el segmento de la empresa. Pequeña empresa, ¿por qué pequeña empresa? Por la cantidad de trabajadores. La productividad corresponde a otro aspecto, no al segmento empresarial. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Estamos? Me confirman, chicos, si vamos bien. Me confirman si vamos bien. Ok, bien, bien. 8. Según la información proporcionada por el texto, podemos sostener que el porcentaje de informalidad en el país. Jóvenes, pregunto, dice en el país. Antes de proseguir aquí, ¿en qué formato textual me indica el porcentaje de empresas informales? ¿En qué formato textual se me indica aquí, ¿no es cierto? En la P ocupada, aquí. Ya, aquí. Y según, aquí, ¿no? Aquí. Y según la pregunta en el gráfico, en donde dice PEA, ¿no? Y según la pregunta, exacto, José, me dice informalidad en un segmento empresarial de más de 50 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores, o me dice nacional, país. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Según el segmento empresarial, todo el país, ¿no es cierto? A nivel nacional. A nivel nacional, todo el país. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como bien indicó su compañero, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí tengo 58%, 6%, 4%, 6%. Sumar. Sumar. ¿Cuánto se obtiene? 74%. 74%. En el país es de 74%. Y que una de las causas probables de este porcentaje se puede relacionar con la poca inversión en la economía. ¿Recuerdas que en el texto lineal dice esa poca inversión o poco incentivo en la inversión minera? Ahí está, poca inversión en la economía. Pues referida justamente a esta parte lineal del texto. Poco incentivo, un agotamiento de incentivo en las inversiones mineras. Profe, un ratito, espérese un momentito. ¿Cómo que sumar? ¿Cómo que sumar si esto es texto? Si esto es comprensión de textos. ¿Cómo voy a sumar? Jóvenes, aquí hay que tener bien en claro lo siguiente. Aquí hay que tener bien en claro lo siguiente. Si la pregunta me determina mediante interpretación que debo sumar, pues tengo que sumar. Si yo interpreto que la pregunta me determina, me indica restar, pues tengo que restar. No tengo que cerrarme a la probabilidad de sumar, restar, de realizar una operación matemática. Si la pregunta me determina entender, interpretar ello, pues lo tengo que hacer. Si la alternativa me determina ello mediante la interpretación que he realizado de esa alternativa, pues lo hago. No hay que cerrarnos a esa posibilidad. Hasta el momento, sí, pero hasta el momento solo he visto, Rodrigo, he visto suma, resta, dos tipos de ejercicios que son relativos, que es porcentaje y regla de tres simples. Eso es lo que he visto hasta el momento. Suma, resta, porcentaje y regla de tres simples. Claro, hasta el momento no he visto que se haya solicitado una operación matemática compleja. Básico, ¿no? Básico. Pero sí recuerdo, no fue o fue este texto. No recuerdo. Fue otro texto. Te hablo ya por el 2000, estamos 2023, te hablo ya por el 2017, 2016, 2017, que creo que fue una de las primeras preguntas que implicaba justamente una operación matemática. Y recuerdo que un joven que había rendido ese examen me comentó, pero profe, ¿cómo nos pueden hacer esto? ¿Cómo voy a tener que sumar en comprensión de textos? Y se negaba a ello.
No te niegues, le decía, no te niegues a la posibilidad de realizar una operación matemática si se interpreta ello. Por cerrarse, perdió su vacante. Por cerrarse a sumar, a restar. Así que, chicos, siempre interpretemos bien, revisemos bien. Y pues si me piden realizar una operación matemática básica, lo tengo que hacer. Bien. De no revertir la situación descrita en el texto. De no revertir la situación descrita en el texto. Es probable. Jóvenes, según el texto, esa situación es una situación alentadora, la situación económica en el país, según el texto. ¿Es una situación alentadora, provechosa, bollante, próspera? No, es preocupante, ¿no? Es preocupante, es preocupante. Y resulta que, ¿recuerdas más o menos cuánta cantidad de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año? Más de 300.000, ¿no es cierto? Más de 300.000 jóvenes ingresan al mercado laboral cada año. Y si la situación no se cambia, si no se crece mínimamente 4,5%, si la situación no se cambia, esos más de 300.000 jóvenes, todos van a conseguir un trabajo formal. No, pues no van a conseguir trabajo formal. ¿Qué les va a quedar? ¿Qué les va a quedar? Como bien indica Joaquín, ¿qué les va a quedar? Un trabajo informal. Entrar al mercado informal. La informalidad. Si es que no se cambia esa situación preocupante que se ha descrito en el texto. Un elevado número de jóvenes ingrese, es probable que un elevado número de jóvenes ingrese al mercado informal. Mira tú. Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Si tienen dudas con otra alternativa o no se entendió una alternativa, profe, aquí yo marqué avioncito, pero hay una alternativa que no la capto bien. No sé qué quiere decir. No entendí muy bien esa alternativa. Porque pasa que tienen la respuesta correcta, pero por ahí hay una alternativa que no entendieron muy bien. Todo bien. Avisen jóvenes si tienen dudas, con toda confianza avisen. Aquí, sí nos atenemos a la explicación de que la sociedad es el conjunto de instituciones. A ver, si hablamos de sociedad como conjunto de instituciones, dime, ¿una institución como tal es una entidad informal o formal? A ver, ayúdame. Formal, exacto, Joaquín. Una institución es una entidad formal. Entonces, si hablamos de la sociedad como conjunto de formalidad, como conjunto de entidades formales. Y de otro lado, fíjate, primer criterio, sociedad, conjunto de instituciones. Y segundo criterio, planteamos la necesidad de desarrollo humano a partir de las remuneraciones. Desarrollo humano a partir de las remuneraciones. Entonces, si hablamos de desarrollo humano a partir de las remuneraciones, que se gane menos del salario mínimo o si quiere el salario mínimo. Si dice desarrollo a partir de las remuneraciones, del pago, del salario, entonces, desarrollo a partir del salario mínimo. Entonces, que se gane menos del salario mínimo o si quiere el salario mínimo. Ok, Rodrigo, si quiera, ¿no? O sea, que si quiere que se gane el salario mínimo. Hasta más, pero mínimo, pues mínimo, el salario mínimo, valga la redundancia. Concluiremos que es imposible crecer sin fíjate, primer criterio, segundo criterio. A ver, por aquí me indican casita, claro, porque la alternativa C responde a esos criterios. La alternativa C responde a esos criterios. Reducir la informalidad, es decir, sociedad como conjunto de entidades formales. Reducir la informalidad, sociedad como conjunto de entidades formales. Entonces, ¿qué se debe hacer para llegar a una sociedad como conjunto de entidades formales? ¿Qué se debe hacer? Reducir la informalidad. ¿Qué se debe hacer para un desarrollo humano a partir de las remuneraciones? Demandar, solicitar el salario mínimo.
Si quiere el salario mínimo, cumple. Esta alternativa cumple con los dos aspectos, con esos dos criterios que se mencionan en la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la alternativa? A ver, vamos a revisar la alternativa B. No te preocupes, Rodrigo. Revisamos la alternativa B. Fortalecer las instituciones existentes. Esto puede ser. O sea, esto puede ser según este criterio, Rodrigo. Esta alternativa puede ser, o sea, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Puede ser según este criterio. Fortalecer las instituciones existentes, fortalecer la formalidad. Ok. Concluiremos que es imposible crecer sin fortalecer la formalidad. Ok. Coincide esta parte. Coincide. A ver, sigamos, veamos si esta otra parte, esta otra idea coincide con esto, con este criterio. Y producir más. Producir más. Producir, producción. Ah, caray. Aquí dice desarrollo humano a partir de las remuneraciones. Esto de producir más, mayor producción, ¿tiene relación con el aspecto remunerativo, salarial? ¿Qué dices, Rodrigo? No, pues ahí ya se desliga, ahí ya se desliga. Andrea, atenerse es sustentarse. Si nos sustentamos, si nos avalamos, si nos sustentamos, si nos avalamos, si nos sujetamos a la explicación, si nos avalamos a la explicación, si nos apoyamos a la explicación. Solo cumple con uno, exacto. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos bien, chicos. ¿Sí? Ok, jóvenes, ahora sí me retiro, ya son 4 en punto. Sé que tienen que ingresar a otra clase y bien, bien, bien. Ingrid.